Hola, aquí estamos para seguir con esta serie de por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Esta es la parte 15. Antes que nada quería hacer un poco un recuento un poco de lo que hicimos en el anterior, en el 14, ¿no? Que estuvimos viendo cómo se elaboraba el pisco en una experiencia personal sobre todo, ¿no? Fue una experiencia personal mía, ¿no? Y y creo que de alguna manera esa experiencia era una experiencia de una bodega antigua, con, creo yo, con más de 200 años de, de trabajo, ¿no? Y que por lo menos más de 100 años, ¿no? Y que, bueno, y más o menos expliqué cómo era el proceso, ¿no? Nos quedamos en la parte en la que habíamos ya echado digamos, el mosto terminado, ¿no? Para ir a la destilación, para ir y que por la canaleta fuera a la falca, ¿no? Recuerden que la falca es la olla o ardientera que le llaman, ¿no? Que tiene una tapa de calicanto y esa tapa de calicanto es la que permite que los vapores no salgan a la superficie, sino vayan a través del cañón a esta poza de agua fría donde va a condensar y va a salir el pisco propiamente dicho, ¿no? Entonces, tenemos nosotros tres destiladores que están de alguna manera autorizados o permitidos por el reglamento de la denominación de origen pisco vigente, que es la falca, el alambique y el alambique con calentavinos, ¿no? La falca, que ya saben ustedes, consta de una olla, una paila, un caldero y va esta tapa de calicanto. Hay también pailas que tienen no la tapa de calicanto, que es esta mezcla de barro con cal, en fin, sino hay también las que tienen una tapa de metal o tapa de cobre, ¿no? Por eso es que yo discutía con un profesor, amigo mío, sobre si debíamos o no separar los piscos de falca con respecto a los piscos de alambique en un concurso nacional de cata, ¿no? Y la verdad que no se puede, porque ¿cuál es la falca? La falca es la de tapa de calicanto o la de tapa de metal, ¿no? La tapa de calicanto es la tapa histórica, ¿correcto? La otra viene después, ojo con eso, ¿no? Entonces, hay diferencias, nosotros las captamos en la cata, realmente no. Eso es, eso es como decir, no, nosotros podemos percibir que un acholado tiene 7 cepas. Eso también es una cosa realmente poco creíble, digamos, ¿no? Entonces, no hay una diferencia entre la falca de alambique y el alambique, no la percibimos, ¿no? Y está bien que esté los tres destiladores incluidos en una sola categoría, digamos, en los concursos nacionales de pisco, ¿no? Por lo menos es mi opinión, ¿no? Está el alambique, que consta de una olla o paila caldero donde se calienta el mosto recientemente fermentado. Los vapores se elevan a un capitel, que es esta parte que tiene forma de cabeza de moro, le llaman también, ¿no? La cachimba o sombrero de moro, para luego pasar a través de un conducto llamado cuello de cisne, llegando finalmente a un serpentín o condensador cubierto por un medio refrigerante, generalmente agua. Y el alambique con calentavinos, ¿no? Que además de las partes que constituyen el alambique, lleva un recipiente de la capacidad de la paila, conocido como calentador, instalado entre esta y el serpentín. Calienta previamente el mosto, ¿no? Con el calor de los vapores que vienen de la paila y pasan por el calentador a través de un serpentín instalado en su interior, por donde circulan los vapores provenientes del cuello de cisne, intercambiando calor con el mosto ahí y depositado, y continúan el serpentín de negociación. Esto lo que permite es que se ahorre algo de energía. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? No se permitirán equipos que tengan columnas rectificadoras de cualquier tipo o forma, ni cualquier elemento que altere durante el proceso de destilación el color, olor, sabor y características propias del pisco, ¿no? Esos son los tres destiladores con los que podemos contar, ¿no? Es importante este tema de los destiladores con los que se trabaja el pisco, ¿no? Acá tenemos un mollar, voy a hacer una cata. Acá está
ampelográfico de la Mollar para que vean ustedes cómo es la uva Mollar. La uva Mollar se parece mucho a la uva Quebranta. Acuérdense que la uva Mollar y la Listán Prieto son las que mutan y crean la Quebranta, que es nuestra uva nativa, nuestra uva propia, ¿no? Entonces tenemos un Mollar acá, vista, límpido, incoloro, brillante, muy interesante en la primera olfacción. Este es uno de mis secretos, ya les contaré en otro momento qué pisco es o qué marca de pisco es. El Mollar indudablemente tiene mucha similitud con el Quebranta, ¿no? Sensaciones a fruta blanca, hierbas, campo, fresco, ¿no? Quién sabe, podemos, digamos, diferenciarlo más por esa sensación o esos recuerdos a manzana, ¿no? Que digamos en la Quebranta lo tiene mucho más tenue, ¿no? Le da, y que además le da determinado dulzor, ¿no? En nariz, ¿no? Que es, ¿no? Este es un pisco de 42 grados, es un pisco del 2021, Mollar del Valle de Pisco, ¿no? De donde se embarcaba el destilado, nuestro destilado de bandera. Vamos a boca. Calienta la boca. Está muy bien logrado el pisco, no hay picor, está bien, bien equilibrado. Es un pisco que está muy bien. Mollar, mis secretos, ya les contaré después. Es un pisco egoísta. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por estar ahí. Si les gustó, pulgar para arriba. Si desean recibir más de esta información, clic en la campana, por favor. Siempre con responsabilidad. Estamos conversando. Chao, cuídense. Chao.